Luego, por parte de la asociación, nosotros lo que hacemos es dar complemento a esa terapia que se está recibiendo, sobre todo por parte de la sanidad pública. Lo que hacemos es terapias complementarias o otro tipo de terapias, y hacemos mucho terapia para padres. Tenemos grupos de apoyo que están dirigidos por una psicóloga, y que lo que pretendemos es dar ese tipo de respuestas, ¿no? Ese tipo de dudas. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? De repente todo ha cambiado. Mis otros hijos, ¿cómo se están dando cuenta? O paso de ser madre a ser enfermera, a ser cuidadora, ¿no? A ser vigilante. O también cómo cambia mi relación con mi pareja, ¿no? Si la tengo. O también cómo cambia la comunicación en el hogar, ¿no? De repente lo que nos valía ya no vale, porque hay algo muy grande que está ocurriendo. Porque la verdad es que estas enfermedades, cuando entran en el hogar, lo inundan todo, ¿no? Las familias suelen entrar como en estado de shock al principio de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Y es una enfermedad grande, ¿no? Son enfermedades que abarcan desde, no nos damos cuenta, pero abarcan desde ir a la compra, cocinarlo, comerlo y otra vez, la merienda, la cena. Son muchas horas al día. Muchas horas al día que para una persona enferma y para convivir con esa persona enferma, pues es muy difícil. Entonces, yo quiero dejar claro que hay una ayuda, ¿no? Que hay unos recursos. Bueno, yo he estado en AMSA y los dos estaban yendo a unos grupos que ofrecía, o sea, mi propia clínica ofrecía esos grupos de padres los martes por la tarde. Y entonces los dos estuvieron yendo con los psicólogos, también venían, pues como si fuera el cole, a preguntar al profe qué tal va mi hija, pues iban donde la psicóloga, pues qué tal va Maya, qué puedo hacer, tal. Y sí que buscaron ayuda. Hombre, yo a los padres que tengan estos problemas les aconsejaría también que buscasen ayuda. Incluso en el mismo sitio donde estén sus hijas les van a poder ayudar. O sea, si la llevan a un psicólogo, hablar con ese propio psicólogo de qué pueden hacer y todo. Porque igual que la enferma no sabe para dónde tirar, el que acompaña a la enferma tampoco. Entonces sí creo que ayuda profesional puede ayudar mucho. Y en el caso de mis padres, pues creo que los dos lo han pasado muy mal, cada uno a su manera, y que los dos han sabido ayudar de formas muy diferentes. En el caso de mi madre, por ejemplo, que es con la que vivía, durante todo el proceso y también durante la enfermedad, nosotras al principio muy mal. O sea, ella yo creo que no supo entender en un inicio qué estaba pasando y yo me sentía como muy rechazada por ella, y luego cambió un montón. Ella, que es médico y que es como muy de estudiar, se leyó, yo creo que todos los libros que había en la biblioteca de Basauri sobre anorexia, y los iba viendo yo por casa, en plan, ¿es una indirecta? ¿Cómo ayudar a tu hija adolescente, no sé qué, adolescente que tenía 30 añazos? Pero, y creo que eso, que era, claro, yo cuando lo leía pensaba, bueno, es su manera de quererme, ¿no? De intentarlo. Y empecé a ir también a terapia, y las cosas entre nosotras cambiaron un montón. Y creo que ella siempre ha sido una mujer muy fuerte, que ha vivido un divorcio, que es un negocio que era una consulta privada, con la crisis tuvo que cerrar, que se vio de repente sin trabajo, con 2 hijos, sola, y ella tiró hacia adelante. Entonces yo no me veía capaz de decirle a esa supermujer, yo no puedo tirar hacia adelante ¿con qué? No sé ni con qué. Y entonces creo que cuando ella venía y me decía, no llores, hija, hay que seguir, tal, yo entendía una cosa y ella quería decir otra. Ella quería decir, venga, adelante, ánimo, que puedes, y yo entendía, no se puede llorar. Entonces creo que, en mi caso, ver a alguien tan fuerte fue como negativo para mí, que no me sentí como a la altura, y fue como un problema de comunicación. Que en cuanto esa persona viene y te dice, bueno, entiendo que tú lo vives de otra manera, que lo sientes de otra manera, hija, pues llora, si quieres llora, que ya te abrazo, que yo te quiero y ya está. Pues eso es todo, eso creo que es la mayor ayuda que me ha dado nunca. Y entre nosotras ahora la relación es muy buena, y yo entiendo que para ella fue un golpe horrible, creo que es casi la que más lo sufrió porque era la que me tenía en casa, y me ha ayudado muchísimo, no podría haberlo hecho sin ella. Y todo lo que necesitaba que hiciera y que al final hizo era quedarse al lado. A veces no tienes que hacer nada más que sentarte al lado. Pues me acuerdo una noche que me puso aquí la mano y me dijo, yo es que mira, veo a mi hija sufrir y no sé qué hacer, pero
Si tú quieres llorar, pues yo te abrazo y luego, oye, pues si quieres que te haga comida, te la hago, y si no quieres comer, bueno, pues ya hablamos mañana con tu psicóloga. Y, y ya está, si no tienes que tener la respuesta. Simplemente, a veces acompañar es eso, acompañar, siéntate al lado y acompaña. Y en el caso de Aita, que llevábamos un montón de años sin hablarnos y que la relación después del divorcio fue horrible y prácticamente éramos desconocidos, creo que la anorexia me ha traído a mi padre de vuelta. Y no sé, pues por ejemplo al principio yo sí recuerdo que vino la nutricionista un día a hablar conmigo y me dijo, ha venido tu padre a preguntar por ti y dice que no comes bien. Y a mí me sorprende porque aquí sí comes. Y entonces pues me hizo pensar y tal, y dije, bueno, es que a veces me cuesta, tal. Y entonces ella me dijo, piensa, porque igual no quieres curarte, igual fuera no estás haciendo lo que estás haciendo aquí. Y después de hablar con ella a tiempo, pues pensé que Aita había venido a ayudarme cuando yo había dejado de comer y que si me curaba igual perdía a mi padre. Que una vez que le dejase de necesitar, igual me quedaba sin él. Y todo esto en la cabeza de una persona cuando aquellas yo tenía 28 años. Ni quiero pensarlo en alguien de 15 que lo pueda vivir. Y pues a mí me ayudó a hablarlo con él. Y me acuerdo también sentarme con él y decirme, quiero que me digas todas las cosas que he hecho mal, todas las veces que no he estado, quiero que me lo digas y que yo me voy a quedar, que comas, que te cures, que me voy a quedar. Y pues ahora, por ejemplo, que me he independizado, pues la ayuda que necesito es que viene a montarme muebles de Ikea. O sea, en realidad nunca vas a dejar de necesitar a tu padre tampoco. Pero sí que es verdad que creo que como en toda relación lo único que tienen que hacer los aitas y las amas si quieren ayudar es querer a alguien. Y a veces querer a alguien es simplemente sentarte y preguntarle, bueno, pues no sé qué hacer, ¿qué necesitas que haga? Y sobre todo que ser padre no te da una autoridad de repente maravillosa en la que sabes hacerlo todo. No. No sé, yo no soy madre, pero tengo un perro y no sé qué va a hacer para que se deje de comer en el sofá. Es que no soy Dios. Entonces igual ve a donde alguien que sepa ayudarte a ti también, porque tú también vas a necesitar ayuda. Y simplemente ese sería mi consejo para las familias. Y que ACABE y AMSA aportan toda la ayuda que haga falta y mi madre es miembro de ACABE y creo que han ayudado muchísimo a los aitas, muchísimo.